El día de hoy voy a presentarles un proyecto final que se realizó en el módulo de teorías del aprendizaje y la instrucción, el cual es titulado Proyecto colaborativo basado en la teoría del aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. El proyecto que se desarrolló tiene por nombre Trabajos que atrapan la atención, el cual se trata de que construyan un objeto artesanal y se le analicen diferentes productos artesanales elaborados con diversos materiales para apreciar lo que se expresa en ellos y que mediante esta artesanía expresen sentimientos y pensamientos propios con la finalidad de contribuir a la construcción crítica de la identidad personal, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. Estuvimos trabajando por etapas y la primera etapa se llama ¿Qué haremos?, en la cual primero iniciamos recuperando los conocimientos previos de los estudiantes mediante unas preguntas detonadoras, las cuales eran qué entendían por artesanía, si conocían a algún artesano, qué artesanías se elaboraban en su comunidad, a qué se refiere el sentido de pertenencia, qué entiendes por identidad, etc. De la misma manera observamos un video detonador, el cual se llama objeto artesanal, en el cual vieron un ejemplo de cómo se podía elaborar una artesanía en el agua. Continuamos con la etapa número 2. Ese es el problema, en la cual se definió la problemática que presentaban los estudiantes, la cual es: no tenemos experiencia respecto al proceso de una artesanía de nuestra comunidad y desconocemos las temáticas y materiales empleados en la creación. Se continuó con la etapa número 3, que esta es una propuesta de solución, un objetivo que se definió para seguir trabajando durante el proyecto, que era construir una artesanía y compartir los sentimientos y pensamientos respecto a lo expresado en ella y relacionar lo anterior con la construcción crítica de la identidad personal, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. Etapa número 4, se reunieron en pequeñas comunidades en donde realizaron una asamblea para llegar a acuerdos y definieron los pasos a seguir para realizar la artesanía. Principalmente elaboraron una lista de artesanías que se podían elaborar en el aula en un determinado tiempo. Después hicieron o eligieron un dibujo o boceto de la artesanía, donde iban a incluir ideas sobre la manera de mostrar la identidad personal, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia de la comunidad a través de ella. También anticiparon los materiales que iban a ocupar y los tiempos para la realización, y de igual manera observaron la forma en que iban a exponer estas artesanías, teniendo en cuenta los conceptos de identidad y sentido de pertenencia mediante la elaboración de la artesanía. Para trabajar con la etapa número 5, en las distintas fuentes de consulta, en donde se trata de realizar las investigaciones correspondientes mediante los conceptos que van a ocupar para su elaboración de la artesanía, la cual es, por ejemplo, identidad personal, artesanías, tipo de artesanía, el sentido de pertenencia, cómo se elabora una artesanía, entre otros. Estas investigaciones igual fueron recabadas en equipos para obtener la información necesaria para trabajar con la artesanía. La siguiente etapa es la etapa número 6, unimos las piezas, en donde comenzaron a elaborar la artesanía, por lo que de manera colaborativa debieron organizar los pasos para su construcción, sin olvidar que la artesanía debería expresar los conceptos de identidad personal, la identidad colectiva y el sentido de pertenencia de su comunidad. En la etapa 7, que es la última, se llama Ya lo tenemos, realizaron la presentación de su proyecto, el objetivo del mismo. Todos los integrantes debieron de dar sus puntos de vista y aportaciones al proyecto, cómo fue la elaboración de su artesanía, qué materiales utilizaron, lo que significa y cómo forma parte de su identidad, etc. Además de que realizaron una autoevaluación mediante las preguntas de metacognición, qué se les dificultó, qué aprendieron, en qué pudieron mejorar y si se cumplió o no con la intención didáctica. La finalidad de este proyecto es que los estudiantes reconocieran y valoraran las artesanías que se elaboraban en su comunidad. Por ello, principalmente se comenzó recuperando los conocimientos previos acerca de lo que sabían de las artesanías, cómo se elaboraran y cómo se representaba la identidad personal, colectiva y el sentido de pertenencia.
Además, estuvo trabajando de manera colaborativa mediante pequeñas comunidades. En este proyecto se favoreció el aprendizaje significativa debido a que, como anteriormente se mencionó, se inició recuperando los conocimientos previos y durante el desarrollo del proyecto en las distintas etapas se pudieron reforzar los conocimientos que ellos tenían, creando un aprendizaje significativo y duradero.